Un cordial saludo, mi nombre es Cari Michelle. En este video vamos a trabajar algo que llamamos la contaminación y que actualmente está afectando a los agricultores. Vamos a dividir el video educativo en varias partes y vamos a hablar cuál es el primer factor por el cual la contaminación nos está afectando el tema de la variabilidad climática. Segundo, vamos a mostrar cuáles son las acciones que nosotros como agricultores podemos poner en nuestras manos para que esta contaminación se reduzca. Tercero, vamos a ver acciones que nos ayuden en nuestro sistema agronómico en caso de tener variabilidad climática y nosotros como agricultores no sepamos sobrellevar los manejos. Bueno, dentro de la contaminación sabemos que se da por los gases invernaderos, que es una acumulación que se da en la atmósfera. Esto hace que nuestra variabilidad climática no sea como era anteriormente, que podíamos predecir cómo iba a ser nuestro clima en la actualidad. Ahora, en temporadas donde había calor, ya es lluvia, ¿cierto? Y hemos tenido un historial de años donde la lluvia ha sido más intermitente que el calor. Cabe mencionar que la problemática más grande que lleva un agricultor dentro de esta problemática, que es el cambio climático, radica en tres factores. Está el fisiológico, que es la fisiología de nuestro cultivo, su genotipo, su comportamiento y su expresión frente a las variables del entorno. Segundo, tenemos el económico, que es la respuesta a los recursos económicos. Es más propenso a uno tener pérdidas porque no sabemos sobrellevar estas medidas de contingencia en caso de que haya una variabilidad y seamos, digámoslo así, ignorantes frente al tema. Y tercero, tenemos todo el tema de pérdidas de fertilidad en el suelo, lavado del suelo, erosión del suelo, que es una parte súper importante. Un factor súper importante el cual debemos trabajar y que me voy a enfocar mucho, que es el fisiológico. ¿Y qué hablamos acá? El tema de las deficiencias dentro de nuestro cultivo por los estrés, por temas de clima, podemos tener déficit hídrico, deficiencia en la síntesis floral, deficiencia en el cuajado de fruto. Estas son unas problemáticas que podemos encontrar en nuestro cultivo y que nos puede afectar económicamente en nuestro sistema. Voy a mencionar que en la actualidad los cultivos han bajado un 30% en rendimiento bajo a esa variabilidad climática. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias que tenemos actualmente para nosotros como agricultores sobrellevar esa variabilidad climática. Primero, vamos a hablar de las culturales. Dentro de las culturales tenemos una que es muy importante y es hacer un calendario de siembra. Nuestro calendario de siembra va a estar condicionado a los dos tipos de clima que tenemos en Colombia, que tenemos la lluvia y el calor, ¿cierto? Que sería el invierno y el verano. En este caso, sabemos que tenemos unos meses estipulados bajo esas condiciones. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos enero, junio, julio, agosto, diciembre, que son meses de verano. Tenemos meses de invierno, que serían marzo, mayo, septiembre, octubre y noviembre. Bajo esa información, yo como agricultor, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo un cultivo de mora y mi cultivo de mora es de condición húmeda, digámoslo así, de temperatura fría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar nuestra siembra finalizando verano. Inicio la siembra finalizando verano, cojo un mes que inicia invierno. Ese estado fisiológico, dependiendo del ciclo del cultivo. En estado de floración es muy importante tener en cuenta que las heladas nos afecta totalmente el cuajado del fruto y nos genera aborto floral. ¿Qué necesitamos? Un mes que no sea tan frío, que sea templado, que obviamente no haya mucho calor, pero no mucho frío. En este caso, ¿qué necesitamos? Generar estrés floral para que tengamos fruto. Entonces, para eso es que hacemos el calendario de siembra. Obviamente hay que tener en cuenta que, como lo dije anteriormente, vamos a contar con un clima variable, que puede que yo estipule que el mes de mayo sea frío, pero realmente hizo calor. Es bueno tener el plan sistematizado, pero aparte de eso vamos a tener otras acciones de contingencia si llegamos a tener una temporada. Ahora vamos a continuar con el riego. Es un factor supremamente importante en todo sistema agronómico. Nosotros como agricultores debemos de tener un indicador que es el clima para saber si riego o no riego. Entonces acá está mi lámina neta de riego. Yo como agricultor, ¿qué medidas debo de hacer si estamos en invierno? ¿Riego o no riego? Entonces aquí te dejo la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora en adelante vamos a utilizar una función organoeléctrica, que es una función muy sencilla. No necesitamos de herramientas para gastar. Cogemos nuestra tierra, la palpamos con la mano, dependiendo de su grado de agua que tenga. Entonces tenemos el grado 3, que es el riego cuando se encharca, ¿cierto? Que es un riego bueno, digámoslo. Tenemos el segundo, que no me arma la bola, sino que se desprende. Y tenemos el primero, que es seco, ¿cierto? De acuerdo a esta función organoeléctrica, yo como agricultor determino si riego o no riego, ¿cierto? Es supremamente importante. ¿Por qué? Porque puede que hoy esté haciendo calor, pero el día de ayer hubo buena pluviosidad y no necesito regar porque la condición del suelo organoeléctricamente está bien. Entonces acá partimos de algo muy importante y es cómo yo como agricultor tomo la decisión de regar sí o no, de acuerdo a la condición climática. Dentro de la infografía que les pasé pueden ver las herramientas.
sea con internet o sin internet, de cómo ver el clima en tiempo real. Ahora pasamos a una medida súper importante en todo sistema agronómico y hablamos de las zanjas. ¿Qué significa? Las zanjas son un sistema que se implementa para que no haya erosión en el suelo y el agua de escorrentía tenga flujo y no haya encharcamiento en los cultivos. Bueno, ok, Karen, entonces, ¿cómo hacemos una zanja? Muy importante. Vamos a utilizar una herramienta muy sencilla que llamamos actualmente agronivel, si no tenemos otra herramienta. Entonces, con el agronivel nivelamos las partes del cultivo, vemos observamos las curvas de nivel para poder hacer una buena zanja. ¿Qué pasa? Existen las laderas y existen la topografía plana. De acuerdo a la estructura de nuestra topografía, determinamos cómo va a estar nuestra zanja, ¿cierto? Recordemos que siempre va de manera horizontal, va hacia la versión diferente de donde va mi cultivo, ¿cierto? Existen muchos tipos, muchas formas. Está el rectangular, el polizoidal, varias formas de hacer una zanja. No me voy a meter en el tema puntual, pero de una manera muy simple y sencilla es lo que más recomiendo inicialmente en un cultivo. Para cualquier tipo de cultivo es supremamente importante realizar zanjeo en los laterales y en los centros, de acuerdo al cultivo que tengamos. Eso nos va a ayudar a evitar erosión y va a ayudar a que haya un control del agua y no se encharque nuestro cultivo. Otro tema supremamente importante es cómo nosotros, como agricultores, utilizamos el agua. ¿De dónde la obtenemos? Este recurso no renovable, muy importante, ¿cómo lo vamos nosotros a cuidar, cierto? Algo que recomiendo es utilizar agua lluvia. Muy importante. Ya sabemos cuáles son las épocas de lluvia, ya sabemos cuál es nuestro clima actual, recogemos en tanques, recogemos en donde sea necesario agua lluvia. Esa agua lluvia nos sirve para muchas cosas, para el sistema productivo y para labores aparte que tengamos dentro de la finca. Entonces es súper importante tener un sistema de agua lluvia porque eso nos va a reducir consumir agua de los pozos, de los ríos, ¿cierto? Y eso ayuda al impacto ambiental. Ya hablamos de las culturales, vamos a hablar de tecnologías convencionales. Dentro de las tecnologías convencionales, nosotros como agricultores debemos de saber de dónde procede nuestro material vegetal. ¿A qué hago referencia? No, por más barato me voy a ir a comprarlo. Recordemos, muchachos, que a mí me pueden vender un material muy barato, pero de mala calidad. Vamos a comprar semillas, esquejes de procedencia certificada, que me garantice a mí un 90% de pureza, ¿cierto? Acá es muy importante uno trabajar con sistemas de investigación como Agrosavia, que Agrosavia está todo el tiempo mejorando. Buscamos la endogamia de material vegetal, buscamos material vegetal que sea resistente a condiciones ambientales, que esa es la biotecnología vegetal actual. Buscamos material vegetal que se condicione a los tipos de clima. ¿Existe? Posiblemente. ¿Que esté ahora en investigación? Sí, ¿cierto? Entonces es muy importante que yo como agricultor también me meta en diferentes escenarios donde se esté investigando, se esté mejorando. Agrosavia sacó un nuevo clon de una especie de cebolla que se puede adaptar a los climas. Ensayemos, involucrémonos, ¿cierto? Porque es muy importante seleccionar especies que se adapten a cualquier tipo de clima. Eso, en primera instancia, nos va a ahorrar demasiado dentro de nuestro sistema agronómico. Yo como agricultor, ¿cómo disminuyo el impacto ambiental? Con el riego lo hablamos, regar cuando es necesario, no regar porque sí. Yo riego de acuerdo a la necesidad de mi cultivo. Otro enfoque, utilizar el agua para lo que es necesario, lo que realmente se necesita. Recoger agua lluvia. Recoger agua lluvia nos va a ayudar totalmente a no utilizar agua de ríos. Segundo, utilizar barreras vivas. Tenemos también erosión por viento y erosión por escorrentía. Utilicemos barreras vivas para evitar que el viento interfiera en la estructura de nuestro suelo. Utilicemos las franjas para evitar la escorrentía y el lavado de nutrientes en nuestros suelos. Tercero, ¿cómo yo como agricultor, cómo utilizo los agroquímicos? Si es necesario lo que estoy aplicando, si estoy haciendo un monitoreo para saber qué plaga tengo y realmente qué producto voy a aplicar. Y también aquí entra el cuestionamiento, qué categoría estoy aplicando, ¿cierto? ¿Qué fauna o flora tengo a mi alrededor que puede ser afectada por estos químicos?